un punto que es muy importante, ya sea para la carrera como para las otras materias. Miren, ustedes tienen que pensar que de este tema, en algún momento van a planificar todo lo que es la economía del agua. Y miren si es importante este asunto sobre la economía del agua, que hay muchos lugares en donde directamente está migrando la gente porque no existe lluvias, se están transformando en regiones áridas, eh, no se puede hacer agricultura, produce montones de problemas el hecho de no tener agua en una región o por lo menos no poderla llevar de un lugar hacia otro. Y desde ese aspecto lo que pasa en la Argentina es que tenemos una región muy importante donde se realiza casi toda la producción a secano en el país, el 98% de la agricultura que se hace en el país a secano se hace en lo que denominan la región pampeana, que vendría a ser Buenos Aires, parte de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y parte de Chaco, inclusive Formosa, que la van incorporando de a poquito. Pero la mayor parte del país no es eh, directamente una agricultura que se pueda hacer sin la utilización de riego. Ya en el año 40 y pico, no, perdón, en el año 60, ya algunos investigadores como Burgos y Vidal seguramente en algún momento de su vida ya lo van a leer a esos autores porque son importantes en la parte de agroclimatología. Eh, ya habían hecho la primera división del país en regiones hídricas y habían clasificado en regiones húmedas, semiáridas y áridas. Por supuesto, la región húmeda correspondía a esta región productiva que les hablé, la región pampeana, y allí se tenía bastante buen éxito con las técnicas de, ya sea de almacenamiento, de conservación del agua o de la irrigación del agua, porque a veces localidades o provincias como la de Entre Ríos llegaban a tener excesos, inclusive de agua disponible a través de las precipitaciones. Pero resulta que entre la región árida y la región semiárida llegaban a constituir entre las dos la mayor cantidad del espacio del territorio argentino. Llegan a constituir el 75% del territorio argentino. La que más ocupa es la región árida, en un 60%, en un 15% la región semiárida, en donde eh, entre las dos tenemos una insuficiente cantidad de agua para realizar producciones agrícolas que sean extensivas. Entonces, por lo tanto, se hace muy importante conocer eh, a través ya sea de mediciones o estimaciones de la evapotranspiración y hacer un refinamiento de las técnicas de irrigación, mejorando obviamente eh, la forma en que se tiene que conservar el agua. Como vemos en esta presentación, lo que le quería mostrar, entre otras cosas, era eh, que la Argentina ocupa el primer lugar en la parte de las regiones áridas y semiáridas. Como les digo, el 75% de casi toda la región. Y nuestra provincia, desgraciadamente, son muy pocos lugares en donde se llegan a hacer cultivos extensivos y en un momento bastante acotado. Entonces, la mayor parte del país, en resumen, está bajo esas dos condiciones que les dije, ¿no? Con serias restricciones de agua. Entonces,
Hablando y yendo específicamente a la parte de evapotranspiración, hablamos de lo que es la evaporación. Ustedes ya saben, ya hablé, que era el pasaje del estado líquido al estado de vapor a cualquier temperatura. Eh, a ver, para que se produzca este pasaje de vapor, eh, perdón, del agua líquida al estado de vapor, lo que se debe provocar es, o se debe conseguir, es un aumento de la energía cinética a través de una fuente de calor. ¿Cuánto se requiere para evaporar agua? 580 calorías por gramo. También hemos dicho que podemos hablar de kilocaloría por kilogramo, ¿sí? Eso a una determinada temperatura. ¿Con qué va a variar su intensidad? De acuerdo a algunos factores como los ambientales, ¿sí? Cuando hablamos de los factores ambientales, estamos hablando de que va a variar con la temperatura, la radiación, el viento, etcétera, y ahora vamos a ver específicamente eso. Y por supuesto con características especiales de la planta. También si estamos considerando una superficie en donde solamente tenemos agua, como puede ser un lago, una laguna, mar, el océano inclusive, o si estamos hablando del suelo solamente, y si el mismo se encuentra con vegetación o sin ella. ¿Sí? La evaporación ahí va a ser distinta. Y hablamos justamente de evaporación cuando se está produciendo el proceso físico en el cual el agua experimenta un cambio de fase, ¿no? Y ustedes ya saben que es de líquido a vapor. Ahora, acá se puede producir, como ya había dicho en la parte del ciclo del agua, ¿sí? Es transferida a la atmósfera y se necesitaba, como hace rato les hablé, una determinada fuente de energía. En ese caso, si se lo hace desde los continentes, lo va a hacer desde el suelo, ¿sí? Y lo va a hacer a través de las plantas. En el caso de cuando hablamos ya de la transpiración, estamos hablando también de un proceso de evaporación, pero a través de la planta. Y a eso lo que le tenemos que sumar es una serie de resistencia al movimiento del agua a través de la planta. No va a ser igual lo que se evapora de una superficie como esta, donde tenemos agua totalmente, a cuando tiene que el agua ir desde las raíces hasta las hojas. En principio va a haber una serie de resistencias de que las partículas del suelo puedan ceder esa agua para ser tomada por las raíces, luego transportadas a través del xilema y posteriormente a través de las hojas, y si estos estomas se abren, si la cutícula que tiene lo permite, o si tienen cutina. O sea, todo esto va a implicar para la planta también un cierto gasto de energía, que va a estar dada fundamentalmente por una fuente que es el ATP. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Que se produzca todo esto. Va a depender de que si existen una fuente de energía para que se produzca todo este pasaje. Una fuente de energía como la radiación, si existe la suficiente, obviamente, consecuente temperatura para producirse esa transpiración, si existe la suficiente cantidad de viento para remover, ¿se acuerdan el dibujito que les hice de la hoja, en el cual se producía evaporación del agua de la hoja y se producía la remoción? Porque si no existe remoción
del agua, del vapor de agua alrededor de la hoja, lo que se va a producir es que el vapor de agua que quiera salir, al estar todo saturado, no pueden salir las moléculas de esta superficie de la hoja hacia la atmósfera. Entonces, es necesario el viento para que se produzca la remoción de ese vapor de agua, para que exista, en este caso, transpiración. Ahora, cuando hablamos de evaporación, va a ser muy importante. Primero porque es un componente del ciclo hídrico y hemos dicho que a través de los procesos de cambio de estados es el motor de los fenómenos meteorológicos. También es importante porque interviene en la relación suelo, planta, atmósfera. Vamos a ver específicamente, hay cursos específicos, hay gente especialista solamente en optimizar el riego para los cultivos, ya que los cultivos en general se llevan el 70% del agua dulce. Por lo tanto, miren si tenemos que pensar de qué manera regar. ¿En qué intervienen desde el punto de vista fisiológico el agua? Primero, como les decía, es un solvente y medio de todas las reacciones químicas que ocurren dentro del cultivo. Transporta soluto, tanto orgánico como inorgánico, dentro de la planta. Existen algunos minerales que son muy importantes, que se trasloquen desde el suelo hasta la flor. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo es muy poco movible y se necesita mucha cantidad de agua que pase a través de la planta para ser tomado dentro de algunas reacciones químicas para producir la floración. Por supuesto, mantener turgente a las células, si existe buena cantidad de provisión de agua. También es parte de la reacción cuando se produce la fotosíntesis, y va a ser fundamental el proceso de transpiración para producir una refrigeración de la planta, dada si existen altas temperaturas. ¿Sí? Todo este último proceso, fundamentalmente en el caso de la transpiración, es importante para refrigerar, digamos, muchas de las funciones que cumple, digamos, toda la parte de lo que es crecimiento y desarrollo de las plantas. Y toda esta parte que está acá constituye una función muy importante en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. ¿Sí? El hecho que actúe como solvente, sea transportadora de los solutos, mantenga esa turgencia porque va a aumentar el albedo o no de un cultivo. Ahora, si hablamos solamente de la evaporación, habíamos dicho que va a depender, al principio decíamos que dependía, que si la superficie era solamente de agua, si la superficie estaba vegetada o si la superficie estaba solamente era de suelo. Si la superficie es solamente de agua, al aumentar, y ahora vamos a ver cada uno de los parámetros y vamos a justificar por qué en cierta forma nosotros le hemos enseñado fórmulas tan extravagantes como en la parte de radiación, la fórmula del tiempo. Hemos trabajado con la parte de radiación astronómica. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos que tenemos acá, como la radiación, el viento, el déficit de saturación, etcétera, son elementos que le hemos dado una idea de cómo funcionan y cómo van a actuar en este caso en la evaporación. Y vamos a ver que la radiación solar tiene una relación directa, obviamente, con la energía de las moléculas, y esto es lo que implica un aumento de la temperatura y una mayor, miren lo que dice acá, demanda de la atmósfera. Ese va a ser el nuevo término que reemplace también a la evapotranspiración, lo que demanda la atmósfera. Si la atmósfera está más cálida, si está más ventosa,
si hay mayor cantidad de radiación, se va a producir de los cultivos mayor cantidad, o de las plantas en general, mayor cantidad de evapotranspiración o evaporación en el caso de esta superficie libre de agua. Entonces la relación simplemente lo que tienen que decir, a pesar de que hable mucho, que a mayor cantidad de radiación va a aumentar la demanda de la atmósfera. Al igual que el viento, como les hablé hace rato, que a mayor cantidad de viento, mayor cantidad de evaporación va a haber. O demanda de la atmósfera, pueden decirme, cuando hablo de evapotranspiración. También si existen movimientos ascendentes o descendentes de aire, que lo que va a provocar es un recambio del aire saturado de la superficie que se está evaporando, en este caso, de un lago, por ejemplo. El déficit de saturación, acá dice, o hidrolapso, así también se llama este proceso. Si hay un mayor gradiente de evaporación entre la superficie que está evaporando y la atmósfera, entonces va a haber mayor evaporación. Ahora, si hay mayor salinidad de esa superficie evaporante, como puede ser el mar, puede ser que evapore menos el agua dulce. ¿Sí? Y ahí es la única relación inversa que ustedes llegan a tener. Entonces, a mayor temperatura, mayor demanda atmosférica, mayor velocidad del viento, mayor, siempre todo hemos hablado de mayor, menos en el caso de la salinidad. Ahí hay una relación inversa. Ahora si hablamos de un suelo desnudo, simplemente, no tenga vegetación. Estamos hablando que la intensidad de evaporación de ese suelo desnudo va a depender en qué forma el agua está retenida por las partículas del suelo. Y de eso vamos a hablar específicamente. El agua va a estar retenida de acuerdo al tipo de partículas que sea, ya sea si tenemos un suelo arenoso hasta un suelo arcilloso en el otro extremo. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál piensan que puede estar mucho más retenida el agua en el suelo? ¿En un suelo arenoso o en uno arcilloso? Estoy hablando de los extremos nada más. ¿Hay alguien que me dice algo? Arcilloso, profe. ¿Cómo? Arcilloso. Exactamente, porque, ¿se acuerdan? Por el espacio que había entre las partículas. ¿Y qué son la arcilla, las partículas de las arcillas? ¿Qué son? Coloides. Solutos, puede ser, profe. Coloides, era al revés. Coloides. Sí, coloides. Son coloides y la característica de los coloides es una proteína grande, una macroproteína que se caracteriza por absorber el agua, ¿sí? La retiene por cargas, a través de cargas eléctricas, y la retiene con más fuerza, en el caso de los coloides. Ahora, si el suelo está cubierto de vegetación, por supuesto va a depender de la densidad de plantas que haya, que cubran o no el suelo, el tipo de planta, si es una planta C3, C4 o CAM. ¿Alguien me da una idea de esto? Pues yo no lo sé. Son canales metabólicos, vías metabólicas de las plantas, profe. Claro, miren, en el caso de las plantas, tenemos entre las C4 y las plantas CAM, son plantas que tienen un cierto mecanismo más evolucionado que la planta C3 de captación o fijación inicial del dióxido de carbono, y están aparte del ciclo de Calvin. ¿Se acuerdan? ¿Vieron el ciclo de Calvin, no es cierto? Ese complicado que después cuando brindan química orgánica le van a pedir, orgánica o biológica, le van a pedir el ciclo de Calvin. Y han evolucionado estas, la C4 y la CAN en general evolucionaron mucho más que la C3. Esta no tiene un mecanismo
de fijación del dióxido de carbono aparte, ¿sí? Entonces, estas están más adaptadas, las plantas C4, más bien ambiente cálido y soleado, estas están más bien ambiente cálido y seco. Las C3, en general, son plantas como el trigo, la cebada, el centeno, el arroz, algunas variedades de soja, ¿sí? Y estas llegan a producir otro tipo de cadena proteica de 4 carbonos, esta de 3 carbonos, ¿sí? Y, eh, y hemos dicho que en el caso de la C4, como andan mejor en ambientes cálidos y soleados, son aquellas como si no me equivoco mal, el maíz, la caña de azúcar, ¿sí? Sorgo, las plantas can son aquellas que le llaman cráceas, como podría ser alguna opuntia, el ananá, ¿sí? Entonces, si tenés diferentes mecanismos en la captura del dióxido de carbono, inclusive esta realiza las plantas can la apertura de los estomas de noche, ¿sí? Por supuesto que va a depender mucho también de la profundidad de exploración y longitud de las raíces. Mientras más profundas sean las raíces, pueden llegar a capas en donde puedan absorber el agua sin que haya precipitado, pero que exista una capa de agua no muy cercana al suelo, en donde la raíz tiene esa capacidad de romper alguna de las capas que limitan y dejan algún acuífero en superficie. Y otra capacidad que tienen las plantas es que las raíces pueden explorar muchísimo en forma superficial. Entonces, una pequeña lluvia la pueden utilizar muchísimo. Son aquellas plantas que tienen la capacidad de almacenar el agua porque tienen una cutícula gruesa. Por supuesto, del albedo de la capa foliar. Eso implica si reflejan o no mucho la radiación solar, pero eso va a depender también del contenido de agua que tengan, de la capacidad de respiración del tipo de estoma, y esta está relacionada obviamente a la cantidad de distribución de los mismos. Entonces, hemos hablado de lo que ocurre, cuáles son lo que hace variar un suelo libre de agua. Ahí solamente hemos hablado de factores meteorológicos más que nada. De un suelo desnudo va a depender del suelo, de las partículas que tenga un suelo y de las características de la vegetación de las plantas, ¿sí? Me explayé mucho, pero si ustedes me dicen simplemente densidad de planta, del tipo de planta, profundidad de raíces y de cantidad de distribución de estoma, es suficiente. Ahora, ¿se puede medir la evaporación? Sí, ustedes ya la vieron. Se la pueden medir a través de un tanque de evaporación que les nombró en la clase Fabio. ¿Sí? El tanque de evaporación es un tanque de 4 metros cuadrados, que es de metal, en general están pintados de blanco, puede ser de chapa galvanizada o acero inoxidable, está sobre una superficie de madera, para no estar en contacto con el suelo, y miden el agua que se está evaporando de esta superficie. Esto también se hace una serie de correcciones respecto a la cantidad de energía que está llegando, a la cantidad de radiación. Por lo tanto, se le pone un termómetro al agua, al viento que puede llegar a existir, por lo tanto, hay un anemómetro acá, o si al contrario se produce una precipitación y produjo el proceso inverso, en vez de evaporar,
llenó este tanque, rebalsó este tanque, por lo tanto hay un pluviómetro también acá. Y esto está midiendo el agua evaporada, casi todas las estaciones lo tienen. ¿Está? Y también tenemos otro, no sé si ustedes lo vieron, es el evaporímetro de Piché. Está dentro de la casilla meteorológica y la característica que tiene es un tubo de vidrio, está abierto en un extremo y se lo llena de agua, se lo invierte y se le pone un papel filtro acá. ¿Se acuerdan el papel secante? No, ustedes no. Ese es para nosotros los viejos nomás. Antes nosotros teníamos un papel muy poroso, que era un papel secante. Bueno, ese es lo que se le pone acá abajo, pero que tiene una cierta superficie, que desde esa superficie se empieza a evaporar el agua. Y esto está graduado, este tubo está graduado de acuerdo a esta superficie, o sea, la cantidad de agua que se puede evaporar, y ahí lo que tienen son marcas que me va diciendo el agua evaporada. Estos dos tienen una relación directa. Y este va dentro de la casilla meteorológica, como les dije. Tiene igual característica o igual variación de lo que es tanto la marcha diaria como la marcha anual de la evapotranspiración. Y acá estoy midiendo solamente evaporación, no estoy introduciendo los dos procesos. Y por supuesto tienen un paralelismo muy grande con respecto a la temperatura. ¿Qué hemos visto hasta acá? Simplemente la necesidad, digamos así, de conocer este tema, que tenemos el 75% de toda la superficie de nuestro territorio bajo condiciones con serias restricciones de agua, la mayor parte es árida, que existen procesos, hemos hablado simplemente del proceso de evaporación por un lado, el proceso de transpiración, y cuáles son los factores que modifican. ¿Se puede medir la evaporación? Sí, a través de estos dos instrumentos. Eso es lo que hablé hasta ahora a través de montones de palabras en realidad. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Así tomo un mate, porque... ¿No? Profe, Sí. yo no entendí bien lo que era hidrolapso. Es el déficit de saturación. ¿Sí? ¿Qué es el déficit de saturación? Yo te hago la pregunta a vos ahora. Sin miedo, ahora podemos meter la pata, no, nadie evalúa nada, no estamos evaluando nada, así que metan la pata, pregunten, dejen, tienen que darse ese lujo. Y si ustedes tienen miedo que de alguien se burle, bueno, nosotros, no sé, lo retamos, pero tienen que preguntar. Es el momento de hacerlo, por favor, chicos. ¿Es la diferencia de presión de vapor? Muy bien. Entre la superficie evaporante, una que va a tener mucha cantidad, o sea que va a estar en condición de saturación, y en este caso va a ser el aire la que va a contener la tensión de vapor que tiene que tener, que no va a estar saturada. Entonces va a ser la diferencia entre una superficie que va a estar totalmente saturada, la tensión de vapor de saturación, menos la tensión de vapor actual. Eso es el hidrolapso, ¿está bien? Sí. Sí. Otra forma también de hablar. Ahora, cuando ya empezamos en la parte de evapotranspiración, ya este es un proceso un poquito más complejo, pero también le ha sido más fácil para los investigadores determinar evapotranspiración como un proceso conjunto que como un proceso separado. No determinaron transpiración por un lado y evaporación por el otro, sino que lo hicieron en forma conjunta. Y lo que se muestra acá es
cómo es la evapotranspiración de acuerdo a la evaporación del agua del suelo, como la transpiración de la planta, a través de lo que se denomina el índice de área foliar. ¿Alguien sabe qué es el índice de área foliar? Porque es simplemente, acá me dice, índice de área foliar. Y de acá en más ustedes van a hablar del IAF para toda la vida, como agrónomos. Es un índice que me está relacionando las hojas que va a tener la planta versus el sombreado que provocan. En realidad me está dando una idea de la cantidad de área de hoja que tengo. Entonces, lo que va a pasar en ese aspecto es que cuando se realice la siembra, claro, la planta va a estar eh, debajo del suelo y por lo tanto lo que vamos a tener de evapotranspiración va a corresponder más bien a la evaporación del agua del suelo, hasta que la planta emerja y empiece a crecer, ¿sí? Y empiece a tener algunas hojas. Entonces ahí sí va a ir disminuyendo el agua evaporada del suelo hasta que las hojas cubran el suelo y comience a ser casi la mayoría, o la diferencia entre el agua evaporada y el agua transpirada, muchísimo mayor la diferencia. ¿Sí? Llega un momento que va a ser máxima, que va a corresponder al máximo índice de área foliar, que generalmente va a corresponder a la floración. Y va a ir disminuyendo. Por supuesto que esto va a depender, acá dice que esto se hace en cosecha. Bueno, de acuerdo a lo que yo quiero cosechar, si quiero cosechar hojas o si quiero cosechar fruto. ¿Sí? Entonces, esta es la relación más o menos entre la, la transpiración de la planta a través de este índice de área foliar y la evaporación del suelo. Vino el problema acá. Vinieron los muchachos y hicieron, tenemos que definir la evapotranspiración. Y salieron investigadores de todos lados para decir, no, para mí la evapotranspiración, y miren el año, coincidieron estos dos investigadores, que para ustedes, miren, ya como agrónomos, como técnicos que van a ser, lo van a conocer, ¿cómo es que se llamaba? No, ustedes lo van a conocer a Thorwaite para siempre, y a Penman porque lo van a ver, ya sea en otras materias, como lo van a tener que calcular para realizar una planificación agrícola. ¿Sí? Entonces, el primero, allá en el año, como dice ahí, 48, la define como la cantidad de agua que evaporaría un suelo y transpirarían las plantas si ese suelo estuviera en su contenido óptimo de humedad y la cobertura vegetal sea completa. ¿Está ahí? Es simple, dice, que es la cantidad de agua que evaporaría un suelo y transpiraría una planta si éste estuviera con buena provisión de agua en el suelo y la cobertura vegetal completa. Por eso le hablé del IAF. Ahora, Penman dice, no lo hagamos más complejo, este era un físico, en realidad físico matemático, este señor era más complicado, entonces la define a la evapotranspiración ya por unidad de tiempo, pero que la misma correspondía a un cultivo bajo. Tenía una altura uniforme que cubría totalmente el suelo y no tenía limitaciones de agua. ¿Hayan alguna similitud entre los dos? Pregunta. Miren que ustedes tienen que ser especialistas. No hay otro especialista. Profe, Sí, la cobertura total del suelo. muy bien. Ahí hay una. La cobertura total del suelo. ¿Y cuál es la otra? El contenido de humedad. ¿Cuál? El contenido de humedad. Muy bien.
Ahí están las dos condiciones que los dos investigadores llegan a la misma conclusión. ¿Está bien? Pero resulta que otros investigadores, digamos, bueno, yo la puedo definir de diferentes maneras. ¿Sí? Y esto para atormentarlos un poquito dijeron, no, acá está el señor Van Bavel, que en el año en el 66, Claro que entre Julio, si tenemos el práctico de no te escucho, papá. evapotranspiración. Evapotranspiración. Teórico, práctico, qué bueno entrado. ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando? ¿Falta alguien que entre? Bueno, Van Bavel, en este caso, habla de evapotranspiración cuando, digamos, la superficie que está evaporando, las hojas o el suelo, están en el punto de saturación o están con un buen contenido de humedad. Lo mismo que en el caso anterior, expresado desde el punto de vista de la presión de vapor que va a tener, la presión de vapor que va a tener la superficie evaporante, que va a ser el suelo por un lado y las plantas por el otro. Pero ya otro señor un poquito más complicado, yo no quiero que sepan ninguna de estas, sino simplemente así. Otro lo define desde el punto de vista de la saturación que tiene esa superficie que debe evaporar. Y el otro, como en el caso de Burman, en el caso de en el año 80, lo que expresa es la velocidad a la cual el agua sería removida de la superficie del suelo y de las plantas, pero lo expresen, miren en qué términos, en términos de calor latente por unidad de área. También lo pueden llegar a expresar. Entonces, hemos expresado desde el punto de vista de Thorway y Penman, es lo que me va a importar acá. Ya cuando ustedes sean especialistas, porque hay especialidades en cuanto a la parte de riego, hay maestrías, hay doctorado. Miren, en la parte de riego, esto va sí o sí. Y como agrónomos, ustedes ya tienen que manejar esta parte. ¿Sí? Ahora, resulta que como habían tantas cantidades de definiciones, se consideraban diferentes superficies. Por ejemplo, los norteamericanos decían, bueno, yo utilizo como referencia para determinar la evapotranspiración de un cultivo, todo es potencial, a la alfalfa, que tenga una altura de 30 centímetros. Y los europeos dicen, no, nosotros vamos a agarrar y vamos a utilizar una gramínea que tenga esta altura. Entonces dijeron, muchachos, nos pongamos de acuerdo porque así no va la cosa. De ahí es que surge la necesidad a través de la ONU de redefinir todo esto, y lo hace a través de la FAO. Y esa definición queda a través de la investigación, que son muchísima gente, y le encabeza a este autor, no me interesa que lo sepan por el momento, lo van a tener que saber algún día, que en esa publicación yo les dejé ya la publicación esta, por si acaso ustedes la necesitan, porque la van a necesitar en otras materias. Es la FAO 56, ya está colgada en el aula virtual. Y la define como evapotranspiración de referencia. Y ahí dice, uy, sonaba. El asunto es que al tomar ese nombre, se está refiriendo a algo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Y la definen como la evapotranspiración de un cultivo hipotético de pasto de 12 centímetros de altura, uniforme, creciendo activamente y, de vuelta, dando sombra totalmente al suelo y sin restricciones de agua. Entonces, coinciden que no tiene que tener restricciones de agua.
Esas restricciones, la falta de restricción de agua, la van a llamar capacidad de campo, el agua más disponible para la planta. Que el suelo, que la planta está cubriendo totalmente el suelo, está hasta ahí. Pero la plantita a la cual la vamos a referir en general va a tener estas características. Lo vamos a cortar siempre de tal forma que no vamos a llegar a que se desarrolle este pasto que hemos puesto, o sea, que no llegue a la parte reproductiva, concretamente, lo vamos a cegar, lo vamos a cortar. ¿Hasta ahí? ¿Volvemos? ¿Hacemos algo? ¿Preguntan? Yo quiero que lo entiendan a esta parte. ¿Sigo? Sigo. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que era evapotranspiración potencial, evapotranspiración de referencia, pero resulta que al tener esa condición de suelo, la evapotranspiración de referencia, ¿no? Al tener el suelo con buen contenido de humedad y la cobertura vegetal completa, también es potencial. La evapotranspiración de referencia también es potencial. Pero en realidad, nosotros queremos saber la evapotranspiración que tiene un cultivo. Y para eso, ¿cómo lo podemos hacer? Porque yo quiero en una región sembrar maíz, pero en la otra, cuando me voy para allá, voy a tener, no sé, otra producción. O un lugarcito en que voy a tener tomate y en otro lechuga y en otro pimiento. Entonces yo quiero saber las exigencias de ese cultivo, lo que necesita ese cultivo. Y estoy hablando solamente desde el punto de vista potencial hasta ahora, lo ideal. Entonces, se plantea esta cuestión. ¿Cuál es la evapotranspiración del cultivo? Y resulta que para eso intervinieron los centros de investigación que hay en el país y en el mundo. Entre esos el INTA o las mismas empresas que fabrican, que hacen las distintas variedades que hay de las diferentes especies. Y lo que hicieron es utilizar dos tanques en donde lo enterraron en el suelo, manteniendo aproximadamente la estructura que tenía, lo sembraron en este caso de la pastura que me dijo la FAO, lo mantengo constantemente cortito, porque lo dejo sobresaliendo del suelo, para que el agua de escurrimiento cuando precipite no ingrese acá. Pero de todos modos siempre lo voy a tener a capacidad de campo, y a este que está acá al lado, cerquita, le voy a poner el cultivo que yo quiero determinar su evapotranspiración del cultivo específico. Están cerca, entonces, ¿cómo van a ser las condiciones meteorológicas de estos dos recipientes? Iguales. Bien, vamos ahí. Tenemos, acá yo le metí maíz, pero que tenga una buena cobertura. Ahí están las condiciones meteorológicas y me dice que las condiciones meteorológicas son iguales. Tenemos la misma cobertura vegetal, claro, porque esta es una pastura, pero esta tiene que tener una cierta cobertura vegetal de acuerdo a la distancia que la voy a sembrar, ¿sí? Y me va a decir que está cubriendo en un momento, me va a cubrir casi toda la superficie del suelo. Entonces voy determinando entre un día y otro qué cantidad de agua se fue debido a las condiciones meteorológicas, ¿sí? De esta pastura y de este cultivo. ¿Hasta ahí? Entonces tengo, ¿cuál es cuál? Este va a ser, esperen que ponga todo, la evapotranspiración de referencia, y esta va a ser la evapotranspiración del cultivo. Y como ustedes ven, va a estar dado en milímetros. Acá voy a tener milímetros de agua, milímetros de agua. Y si hago la relación entre esos dos del cultivo, voy a obtener lo que se llama el coeficiente de cultivo, que me da en forma dimensional, porque es ETC en milímetros sobre ET0 en milímetro,
bomba, pumba, simplifico, y me va a dar la evolución que va a tener el cultivo en, en términos donde el mayor valor va a estar en el momento en que se puede producir la floración o llenado de grano, de acuerdo a lo que yo necesite o de acuerdo a lo que yo quiera cosechar. Pero vamos a esta expresión. Yo tengo evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Yo quiero conseguir esta, la evapotranspiración del cultivo. Lo que hicieron los ensayos son, hemos dicho, los INTAs, hemos dicho que son empresas que se realizan a mejorar las especies, ¿sí? Y hacen estos ensayos. Entonces después lo ponen en bibliografía. FAO, por eso se los dejo, recopiló los coeficientes de cultivo, ¿sí? Muchos de ellos recopiló. Hay otros más que lo pueden buscar en bibliografía y lo van a encontrar. Entonces, si lo ven que este ser está dividiendo acá, entonces si la paso para acá, dijeron, con el valor este que está tabulado ya en bibliografía, de coeficiente de cultivo, que lo han hecho los INTA o lo han hecho las empresas, y la ET0, que yo la puedo estimar, esta que está acá, si yo mantengo como si fuera potencial, ellos dijeron, nosotros la podemos estimar. Yo puedo mandarla al otro lado, entonces voy a tener que la evapotranspiración del cultivo va a ser igual al coeficiente de cultivo que encuentre por la evapotranspiración de referencia que yo puedo calcular, yo puedo estimar. ¿Se me entendió? ¿Cri, cri? Profe, ¿puedes repetir la última parte? ¿Sí se entendió, profe? A ver, bueno, ¿qué es lo que repito? Díganme. La última parte donde explica lo del coeficiente. Bueno, yo tengo esta relación, ¿no? Que voy a sacar y que me va a dar el coeficiente del cultivo. En general, esto va a quedar tabulado, el coeficiente del cultivo, por estas empresas que yo le digo y por los INTA. De todo el mundo, lo hacen. Y después, a esta de acá abajo, la evapotranspiración de referencia, yo la puedo llegar a estimar con fórmulas, con algoritmos. Porque hemos dicho que si tenemos dos condiciones que se tienen que mantener, que va a ser un suelo que esté con condiciones óptimas de humedad y que la cobertura vegetal sea completa, eso lo voy a suponer sí o sí. Entonces, ¿de qué me va a variar? No me va a variar del contenido del agua en el suelo. No me va a variar de acuerdo a la cobertura vegetal o al tipo de vegetal, siempre va a ser eso lo óptimo, pero sí va a variar de acuerdo a las condiciones meteorológicas, y ahora lo vamos a ver. Entonces, esto yo lo puedo estimar, ahí anoten, este cero yo lo puedo estimar. Y con el coeficiente de cultivo que ya queda tabulado, si yo lo paso al otro miembro, el ET0 por el K sub C, voy a encontrar la evapotranspiración del cultivo que yo quiera llegar a estimar qué cantidad de agua potencialmente necesite ese cultivo. Porque el coeficiente de cultivo lo que me va a dar es, como le dije hace rato, la evolución o característica a través de un valorcito adimensional de la evolución del cultivo, que es esto que está en naranja. Nada más. Y hasta ahora lo que hemos visto era evapotranspiración potencial, evapotranspiración de referencia, que había problemitas, y entonces FAO dijo, no, muchachos, trabajemos con una pastura que esté a una cierta altura y que siempre tenga buena provisión de agua y que siempre tenga cobertura vegetal completa. De acuerdo a ellos, eso se puede modelizar, por lo tanto, si se puede modelizar, se puede calcular
a través de una fórmula. ¿Está bien? Entonces, después, todos decimos, bueno, pero se trata de un cultivo en especial el que yo quiero, no de una pastura. Y ahí es que sale el nuevo término que se llama evapotranspiración del cultivo. ¿Está hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, continuemos. Resulta que para hacerlo más complicado todavía, viene y dice, pero yo en realidad lo que necesito conocer es la evapotranspiración que realmente tiene llega a producir un cultivo, porque no siempre va a tener un buen contenido de agua en el suelo. Y el suelo a veces va a tener alguna limitante, como podría ser salinidad. Entonces, hacen una serie de correcciones, y ¿qué es lo que va a pasar con la salinidad? Si el suelo tiene más salinidad, en general ese soluto, ¿sí?, no va a permitir que el agua vaya desde el suelo hacia las raíces. O si le va a producir algún impedimento que la va a hacer que se marchite o tenga algún problema. Entonces, no siempre existen las condiciones de óptima humedad en el suelo y no siempre existe una buena cobertura vegetal completa, ya sea porque el terreno no es el óptimo, no es tan plano, no es, tiene relieves que no son tan típicos, tan perfectos. Por lo tanto, el suelo va a cambiar de características de acuerdo a poca distancia. Entonces, lo que dicen es, introduzcamos un nuevo coeficiente que muestre eso, que el suelo también me va a dar una cierta diferencia de acuerdo a lo que potencialmente ocurre. Pero lo que yo quiero saber es lo que realmente evapotranspira ese cultivo. Entonces sacan este nuevo coeficiente que se denomina K sub S. ¿Sí? Entonces tenemos. Resulta que lo que primero hemos definido era lo que era la evapotranspiración de referencia. Y eso creo que ha quedado bien porque quedó definida por FAO, que es decir, la evapotranspiración que tiene un suelo y una planta, bajo condiciones de óptima provisión de agua y la cobertura vegetal completa. Y solamente está variando por las condiciones meteorológicas del lugar. ¿Hasta ahí? Si seguimos, yo dije, no, pues yo quiero saber la evapotranspiración de un determinado cultivo, entonces aplico, siembro ese cultivo bajo características que en cuanto a distancia y en cuanto a cobertura se pueda hacer de tal forma que llegue a cubrir todo el cultivo en un momento de su evolución. Pero va a estar en óptima provisión de agua, va a tener óptima provisión de agua. ¿Sí? Entonces, y hemos dicho que la evapotranspiración de referencia la podemos estimar por fórmula. Y si la multiplicamos por el coeficiente de cultivo, lo que me va a dar es la evapotranspiración del cultivo. ¿Son potenciales estas dos, la evapotranspiración del cultivo y la evapotranspiración de referencia? Sí, son potenciales, porque hablo de un suelo con óptima provisión de agua y cobertura vegetal completa. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Si ahora digo, no, mira, la cobertura no siempre es completa y el contenido de agua no siempre es el ideal. A veces el suelo está seco, especialmente debido al relieve, está más seco que en otro lado. Entonces, si multiplicamos la ET0 por el coeficiente de cultivo y el coeficiente de estrés, obtenemos lo que es la evapotranspiración del cultivo ajustado.
Todo esto definió FAO. ¿Sí? Y esta es la que se parece más a lo que se denomina, y ahora la vamos a ver, evapotranspiración real. Evapotranspiración real. Entonces, la ET0 y la ET-C hemos hablado que es potencial. Son potenciales porque nosotros hemos puesto que estas condiciones sean sí o sí óptimas. Buena provisión de agua en el suelo y cobertura vegetal completa. Buena provisión de agua en el suelo y cobertura vegetal completa, que va a depender, obviamente, en este caso, del cultivo que se trate. Y la evapotranspiración ya del cultivo, esta y esta, solamente van a ser iguales cuando se encuentre el suelo con buena cantidad de agua y la cobertura vegetal sea completa. Cuando tenga buena condición de agua, buena cantidad de agua, o sea, esté a capacidad de campo, y la cobertura vegetal sea completa. Entonces, vamos de lo que es evapotranspiración de referencia, posteriormente esa se la puede calcular. Si la multiplicamos por el coeficiente de cultivo, que ya hemos dicho depende de ensayos que se hagan y que ya va a encontrar en los libros que existen coeficientes de cultivo por cada especie, vamos a tener la evapotranspiración del cultivo. Pero si le sumamos las condiciones del suelo y que la cobertura vegetal no es completa y el contenido de agua obviamente no es total a veces, vamos a tener lo que se denomina evapotranspiración del cultivo ajustada, que es lo más parecido a la evapotranspiración real. Lo volví a repetir. Y perdonen que lo repita tantas veces porque para mí es importante que esto lo sepan bien. Lo van a utilizar siempre. De acá en más, ustedes van a utilizar esto siempre. Y antes de pasar acá, ¿me dan 3 minutitos nada más? Por favor. Sí, profe. ¿Hacemos una pausa? Sí, por favor. 3 minutitos nomás y ya.